El coro que cantó me mencionan que es el coro de Torrejón y me piden que le dé un agradecimiento por las partes que han tenido. Estamos hablando de la identidad del joven adventista. Esta mañana en el desayuno me senté en una mesa, me senté al lado de un argentino, no, dos argentinos había una persona búlgara, una persona rusa y una persona española. Y el lema, o digamos el lema de este evento, suena muy lindo. Pero, ¿qué es adventismo? Porque los argentinos definimos adventismo de una manera. Los búlgaros posiblemente definan adventismo de otra manera. Los rusos de otra manera, los españoles de otra. Y no nos ponemos de acuerdo. Y cada uno trae de su país su definición de adventismo y nos peleamos para tratar de imponer mi definición sobre la definición del otro. Y eso fragmenta a las iglesias. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Vivimos en una aldea global. Antes, cuando España era un país que no formaba parte de la Unión Europea o no era del primer mundo, no tenían problema los españoles porque aquí se definía adventismo como en España se definía. Pero cuando España pasa al primer mundo, empiezan a venir olas migratorias de otros países y cada país define al adventismo de acuerdo a su manera y nos empezamos a pelear tratando de definir correctamente qué es adventismo. Y eso genera confusión. Y un poco para explicar esto de la aldea global, hay una anécdota que lo explica muy bien. Dice que un español iba en un edificio, subió un ascensor y cuando estaba en el primer piso entran unos rusos adentro del ascensor y empiezan a hablar en ruso. Y siempre los que son parte de la mayoría, y hay una minoría, y si la minoría habla en otro idioma, el que es parte de la mayoría piensa que están hablando mal de él. Y tiene razón. Y entonces en un momento este español se pone intranquilo y entonces dice, basta de hablar en el idioma de su país, basta de hablar en ruso. ¿No se dan cuenta que estamos en España? Hablen en rumano. De alguna manera, esa anécdota nos muestra realmente que vivimos en una aldea globalizada. Y ya ni el nacionalismo no se sabe bien quiénes somos. Y entonces en ese contexto, ¿qué es ser adventista? Y yo voy a presentar aquí algunos principios. Va a ser, por supuesto, lo que voy a presentar requeriría unos 5 seminarios, pero voy a tratar de resumirlo en un tema y no sé si voy a poder terminar el tema. ¿Quién es la persona que está controlando el tiempo? ¿Hay alguien? Cuando falten 10 minutos avísame para que empiece a cerrar. Y después, si no logro terminar y considero que tengo que seguir, entonces el próximo tema voy a seguir con este tema. Pero de alguna manera esto forma parte de la investigación que realicé por 5 años, en la cual desarrollé un modelo de discipulado para aplicar en todas las culturas, para que podamos estar unidos. Y para que de alguna manera todos podamos tener una común definición de lo que es adventismo. No estoy inventando nada con este modelo, simplemente extraje 7 principios estratégicos de la Biblia y de la Iglesia Apostólica específicamente. Y creo realmente que si nosotros aplicamos estos principios de la Biblia, nosotros podemos lograr unidad. De lo contrario, nosotros vamos a hacer una iglesia en una aldea global que cuando nos tengamos que definir, primero nos vamos a definir por la nacionalidad. Yo soy argentino y después soy adventista. Dios pretende primero que te definas primero por lo que eres, si eres adventista, y después por tu nacionalidad. Primero tú tienes que definirte por el lugar donde tú naciste de nuevo.
¿Y cuál es el lugar donde tú naciste de nuevo? ¿Naciste de vuelta? Es el reino de los cielos. Nosotros primero somos ciudadanos del reino y después tenemos un matiz cultural. Y yo siempre digo, yo nací por accidente en Argentina, pero nací por decisión en el reino de los cielos y ya no soy más argentino. Y eso me tiene que llevar a unirme a toda persona que ha entrado también al reino de los cielos. Lo que voy a, y ya con esto es la introducción, lo que voy a hablar hoy puede ser que algunos conceptos sean un poco nuevos, a pesar de que sean bíblicos para muchos de nosotros. Y por eso no quiero que establezcamos una discusión aquí. Si alguien no está de acuerdo, yo lo único que estoy tratando es de sembrar una inquietud. Después cada uno de ustedes en sus casas analice, orando, si estas cosas son así o no. Y creo que así todos podemos crecer. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Yo soy un hombre incapaz, limitado, pero tu Santo Espíritu es poderoso. Y por eso te pido, Señor, que la influencia de tu Espíritu trascienda mis palabras y tú nos traigas iluminación para entender los principios bíblicos y para entender por qué estamos en esta tierra y cuál es el propósito con el cual tú nos has elegido. Ilumínanos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto tendrá el formato de seminario. ¿Qué es adventismo? Y primero vamos a empezar diciendo, ¿en qué se diferencia un adventista de un católico? Y perdón si hay un católico acá, pero no vamos a hablar en contra de los católicos. Simplemente vamos a determinar la diferencia y eso determina por qué estamos donde estamos. ¿En qué se diferencia un adventista de un católico? A ver. Muy bien, lo primero que siempre nos salta es el sábado. ¿Y saben qué? Esto les va a ayudar para que ustedes cuando den testimonio en sus universidades, con sus amigos, con su familia. Un adventista no se diferencia de un católico por lo que practica del sábado. No se diferencia de un católico por la doctrina que tiene, sino que un adventista se diferencia de un católico por la actitud que tiene hacia la Biblia. Si a un católico, o vamos a decir, en el catolicismo, si la iglesia se contradice con la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso si soy católico? ¿A quién le tengo que hacer caso? A la iglesia. Si soy católico, eso dice la doctrina católica. Si la iglesia se contradice con la Biblia, yo le tengo que hacer caso a la iglesia, no a la Biblia. Y ese es el principio seminal del catolicismo. ¿De qué se diferencia un adventista de un pentecostal? La diferencia de un adventista y un pentecostal es que los pentecostales piensan que el Espíritu Santo actúa a través de los sentimientos. Entonces, si soy pentecostal y mis sentimientos se contradicen con la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A quién le tengo que hacer caso? A mis sentimientos, porque mis sentimientos son el Espíritu Santo. En cambio, si un adventista, para definir lo que es adventismo, si la iglesia se contradice con la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso si soy adventista? A la Biblia. Si mis sentimientos se contradicen con la Biblia, ¿a quién le tengo que hacer caso? A la Biblia. Esa es la gran diferencia del adventismo. Ese es el principio seminal del adventismo. Esa es la razón por la cual tú tienes que ser adventista, si es que quieres serlo. Y por eso las creencias son el resultado de nuestro abordaje a la Biblia, pero no todo el que guarda el sábado, entre comillas, realmente es adventista. Es más, puede haber muchos adventistas católicos, ¿sí o no? Están los adventistas que llaman al pastor, pastor, ¿qué hago? Dígame, el pastor dijo esto, así que todos tenemos que hacerlo. Y yo soy pastor. Pero ese concepto del que el pastor manda, ese es un concepto católico, no es un concepto adventista. Después está el otro concepto del adventista que es pentecostal. ¿Y por qué haces esto? Y bueno, es que lo disfruto y en la religión hay que ser feliz, hay que disfrutarla. La religión tiene que ser fan.
Entonces tenemos adventistas pentecostales que se rigen por sus sentimientos. Un día tengo ganas de ir a la iglesia, voy. El día que no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy. El día que quiero leer la Biblia, la leo. Y el día que no tengo ganas, no la leo. Vengo a un evento, me motivo, salgo con todo para ser adventista por una semana y pasa una semana y me encuentro con mis amigos y mis amigos me invitan a la discoteca y me voy a la discoteca con ellos porque me manejan mis sentimientos. Eso es un adventista pentecostal. Y después tenemos pentecostales que son adventistas. Y los he conocido. Y tengo personas, o sea, amigos que llegaron a ser, que son evangélicos, quizás adventistas, que no siguen a su iglesia, sino que siguen la Biblia. Y hay católicos que son adventistas también. ¿O ustedes creían que nosotros somos los únicos? A veces tenemos nosotros como adventistas, pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto y que Dios no está haciendo, o sea, no trabaja fuera de nuestras paredes. Y simplemente para darles un ejemplo, y yo no pensaba contarles esto, pero es necesario ejemplificar. Cuando era pastor de jóvenes, todos los sábados de tarde venían 2 muchachos a la iglesia. Y venían a la sociedad de jóvenes, se despedía el sábado y ellos se quedaban, en esa época había juegos sociales, se quedaban a los juegos sociales. Y después me enteré, después de que ellos vinieron unos 6 meses, 7 meses, me enteré que eran metodistas. Entonces un día me empecé a hacer amigo y le pregunto, fulano, eran 2 hermanos, eran profesionales los 2, y le digo, ¿por qué ustedes vienen todas las sociedades jóvenes a la iglesia, a nuestra iglesia? Y dice, Joel, vos no vas a creer, nosotros somos metodistas, dice, y somos estudiosos de la Biblia. Y resulta que estudiando la Biblia nos encontramos de que el sábado es el día de reposo. Y entonces decidimos empezar a guardar el sábado. Entonces nosotros todos los sábados a la mañana nos vamos a los hospitales. Y visitamos a los enfermos, le damos palabra de ánimo a los enfermos y después a la tarde venimos, como sabemos que ustedes guardan el sábado, venimos a despedir el sábado con ustedes aquí a la iglesia de ustedes y nos quedamos después a los juegos sociales. De paso, me pareció que estos metodistas guardaban mejor el sábado que nosotros. Y entonces yo me sorprendí realmente. Y entonces cuando ellos vieron mi cara de sorpresa, dicen, mira, para que no te sorprendas, cuando nosotros descubrimos esto, fuimos al anciano de nuestra iglesia y le dijimos, ¿por qué nosotros guardamos el domingo si la Biblia es clara que el sábado es el día de reposo y no hay ningún lado que diga que el domingo es el día de reposo? Y entonces mi primer anciano me dijo, ¿y quién guarda el domingo? Yo guardo el sábado. Y me dice, Joel, mi primer anciano de iglesia también guarda el sábado. Y él me dijo, dice, cuando le dije esto, dice, y no te creas, dice, yo no soy el único en esta iglesia que guarda el sábado. Hay un montón de familias que guardan el sábado. Sí, guardamos el sábado y celebramos el domingo por la tradición que tenemos, pero hay un montón de familias que en esta iglesia guardan el sábado. ¿Una familia qué? Metodista. ¿Quién les había testificado? La Biblia. Es que Dios está trabajando también en otros lugares y hay otras personas que siguen el principio de que si la iglesia se contradice con la Biblia, le hacen caso a la Biblia. Y hay muchos adventistas que si el pastor se contradice con la Biblia, le hacen caso al pastor. Eso no es adventismo. Y por eso para definir lo que es adventismo, tenemos que entrar primero a definir lo que es religión. Y esto vamos a definir por principio, no por la forma, sino que vamos a definir por principio qué es adventismo. Y lo primero, ¿qué es religión? El origen etimológico de la palabra religión viene de una palabra latina que es religare, que tiene el prefijo re. ¿Qué significa re? En Argentina se usa mucho el re, se usa para todo, te requiero, te re odio, te de re todo. Entonces, el re es énfasis. Ligión viene de ligar. ¿Qué es ligar? Ligar es unir. Entonces, religión es volver a unir algo que se desunió. ¿Qué es lo que une la religión? ¿Qué es lo que une la religión? ¿Cómo? Muy bien, la religión une al hombre ¿con quién? Con Dios. Eso es religión. Religión es vivir unido a Dios. Quiere decir entonces que religión no es ir a una iglesia, porque yo puedo ir a una iglesia y no estar unido a Dios. Religión no es dar diezmo. Yo puedo dar diezmo y no estar unido a Dios. Religión no es dejar de trabajar el sábado, porque hay muchos adventistas, entre comillas, que dejan de trabajar el sábado pero no guardan el sábado. Están en la semana haciendo actividades
seculares, y llega el sábado y como no hay tiempo en la iglesia para hacer las cosas durante la semana, entonces meten todas las actividades del sábado en el sábado, que tienen conquistadores, que tienen junta de iglesia, que tienen esto, y no guardan el sábado, simplemente cambiaron de actividad secular a actividad eclesiástica, pero no descansan en el sábado con Dios. No están unidos a Dios. Porque religión es vivir unido a Dios. Yo siempre lo explico de la siguiente manera, que es muy simple. Religión, tú estás en religión cuando te levantas con Dios, desayunas con Dios, vas a la universidad con Dios, vuelves de la universidad con Dios, te diviertes con Dios, miras televisión con Dios, si puedes, haces todo con Dios. Y cuando tú te separas de Dios, eso se llama pecado en la Biblia y no estás en religión. Por lo tanto, puede haber un montón de adventistas que no están religados con Dios. Y puede haber muchos pentecostales, muchos católicos, que muchas veces les damos con un palo, con la profecía en la cabeza, cuando ellos quizás son más adventistas que nosotros. Porque religión es vivir unido a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántas religiones hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muy bien, religiones hay solamente 2. Y esto es importantísimo lo que voy a decir, espero que les parezca tan importante a ustedes. Pero esto es importantísimo cuando vas a testificar con alguien. Hay 2 religiones, está la religión falsa y la religión verdadera. Estos 2 principios son la base de todas las religiones. Y vamos a ver entonces, vamos a definir la religión falsa. En la religión falsa está el hombre y están los dioses. Y los dioses, hay un terremoto, hay un huracán, ¿y qué dicen los hombres en la religión falsa? Los dioses están ¿qué? Están enojados. Entonces los dioses están enojados. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para calmar a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer tiene que hacer un sacrificio. Entonces el hombre termina siendo una víctima de los dioses. Los dioses están enojados. El hombre hace un sacrificio, le ofrece a Dios algo y Dios, ¿qué hace cuando le ofrecen el sacrificio? Se calma. Esto es la semilla de la religión falsa. ¿Cuáles son las consecuencias de esta religión? Primero, ¿qué está en el centro? Las obras humanas son ¿qué? Centrales. En toda iglesia donde se hable todo el tiempo de lo que el hombre tiene que hacer, esa es una iglesia falsa. Y no importa cómo se llame la iglesia. Si en una iglesia se está diciendo todo el tiempo cómo tienes que vestirte, cómo tienes que comer, cómo tienes que hacer esto, qué es lo que tiene que hacer el hombre cómo tiene que adorar, cómo tiene que hacer, todo se habla del hombre, el hombre, el hombre. Eso es religión falsa. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una iglesia que se hable mucho del hombre. Pero ojalá que estos conceptos nos ayuden si es que estás en una iglesia donde el centro es el ser humano. Por más que te llames adventista y que creas en 28 doctrinas, posiblemente estés en una iglesia falsa. Los dioses responden al hombre ¿cómo? Bendiciendo. Yo le ofrezco algo a Dios y Dios me bendice. Entonces, en este tipo de religión, cuando el hombre tiene una crisis, cuando le pasa algo que no entiende, ¿qué dice? Los dioses me están ¿qué? Me están castigando. Entonces va a Dios y le dice, Señor, tú viste, yo fui director de actividad misionera en la iglesia, yo hago todo esto, ¿cómo es que me pasa esto? Bendíceme, porque yo te he dado todo esto para que me bendigas. Y Dios no te bendice por lo que tú haces, Dios te bendice porque te ama. Es más, si tú vas a Romanos, en Romanos capítulo 2, capítulo 2, dice que Dios te bendice para que tú vayas al arrepentimiento. Porque es el amor de Dios lo que te atrae a Él y no el castigo de Él. Esto es tremendo. En la religión falsa, los dioses son honrados ¿por qué? Por ritual distante. El ritual es sumamente importante en la iglesia falsa. Como Dios está enojado, entonces yo tengo que estar lejos de Dios. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Por medio del ritual. Entonces, en las iglesias falsas, el ritual es sumamente importante. Viene la Santa Cena. Y entonces está la mesa, yo no sé, pero en los países latinos allá y en las iglesias latinas en Estados Unidos,
Y hay un lío con ese mantel de la Santa Cena. No sé, acá se usa el mantel de la Santa Cena. Un lío tremendo. Tienen que ir las diaconisas un día antes para ensayar cómo doblar el mantel y hacerlo al ritmo y hacerlo así. Y todo un ritual. Y entonces el mantel llega a ser más importante que los símbolos de lo que habla la Santa Cena. Entonces me acuerdo que tenía una jefa de diaconisa que estaba una novata que había sido diaconisa y había faltado la diaconisa entrenada en doblar manteles, y entonces tuvieron que meter una novata que no tenía entrenamiento en doblar el mantel, y vino al ensayo el viernes de noche, pero entonces el sábado estaba tan nerviosa con el mantel que le salía todo mal el mantel, y estaba la jefa de diaconisa parada y perdía el espíritu de la Santa Cena por el ritual. Eso es iglesia falsa. En la iglesia verdadera no es que no hay rituales, sí hay rituales. Y son importantes los rituales. Pero lo importante no es cómo se dobla el mantel, que de paso no está en ningún lado en la Biblia que tiene que haber un mantel y que tiene que ser doblado. Sino lo importante es a lo que apunta el ritual. Y el espíritu con que hago el ritual. En la religión falsa los dioses cambian en dioses buenos por las obras de ¿quién? Por las obras del hombre. Entonces, ¿quién tiene el control de Dios? El hombre. El hombre, si hace cosas buenas, Dios lo bendice. Si hace cosas malas, entonces yo vivo para portarme bien. En la religión verdadera, nadie vive para portarse bien. Porque en la religión verdadera, en la iglesia verdadera, las iglesias no son una escuela de moralidad. Las iglesias son un lugar de salvación, que es muy diferente a una escuela de moralidad. Y tendríamos mucho para hablar. ¿Cuál es el resultado de esta manera de ver la religión? El resultado es ¿qué? El orgullo. Si Dios lo tengo en el control está en mi control Dios. Entonces yo soy bueno y Dios me bendice. Y como Dios me bendice, entonces soy mejor que el otro. Entonces yo me empiezo a sentir... 14 minutos me quedan. Estoy en... bueno, entonces voy a tener que dividir en 3 charlas esta charla. Pero entonces, yo empiezo a sentirme superior a los demás porque tengo el control de mi vida sobre mis manos, en mis manos. Y quiero decirte algo. En la Biblia y en la religión verdadera no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo, no importa cómo, no hay lugar. ¿Te sientes orgulloso de algo en tu vida? Y yo he escuchado muchas veces que se dicen, yo he estado en reuniones donde dice, hermanos, ¿no sentimos un sano orgullo por la iglesia? ¿Cuántos sienten un sano orgullo por la iglesia? Amén, se escucha. Un sano orgullo por la iglesia. Hemos aprendido a definir al peor pecado como si fuera sano. No hay ningún sano orgullo. Todo orgullo es causa de pecado y me lleva a la perdición. Y no hay sano orgullo de nada. Si tú te sientes orgulloso por tu iglesia, tú estás perdido. Te separaste del Cordero. Y si no, lean Romanos. En Romanos está muy claro que no hay lugar para el orgullo. Nos sentimos orgullosos de nuestros jóvenes que se invistieron en la investidura de conquistadores y que tienen todos los parches. Entonces pasan con los parches como diciendo... nos sentimos orgullosos de nuestro concurso de predicación porque ganó el concurso este buen predicador. Concurso de predicación. Es una abominación. Y perdonen que estoy diciendo esto. Pero ¿cómo vamos a competir con la Biblia? Cuando la competencia en la Biblia es algo totalmente nefasto, es algo del diablo. En la Biblia lo único que hay es colaboración, pero no hay competencia. Pero nos hemos formado en una cultura que hemos dado por bueno y hemos definido lo que es adventismo con criterios culturales y no con criterios bíblicos. Y entonces después estamos preocupados y decimos, ¡ay, que no vengan la batería a la iglesia, la batería! El problema no es la batería, hay un montón de problemas que son mayores y nos hacemos el drama por una batería. Y no voy a hablar de culto de adoración, que es un tema muy interesante. Pero hay cosas que son peores. Pero diezmamos la menta, el eneldo y el comino y nos tragamos un camello. Y yo tengo una pregunta, ¿te tragaste un mosquito alguna vez? Quizás te olvidaste, ¿pero te tragaste un camello alguna vez? Si te lo tragaste, nunca te olvidaste.
porque no te podés olvidar de tragar un camello. O sea, al camello te acordás. Entonces Jesús dice que el que tiene atragantado el camello en la garganta hace énfasis en el mosquito para que nadie descubra el camello que se está tragando. Cuando hacemos énfasis en las cosas pequeñas de la religión, en el ritual, en el mantel de la Santa Cena, en que si la corbata, no la corbata, que si la plataforma, no la plataforma, si el piano, si pasan las sillas a la plataforma y que siempre tienen que estar en el mismo lugar. Cuando empezamos a hacer énfasis en todas esas cosas, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no tengo tiempo para demostrarlo, es que estamos escondiendo algún tipo de pecado. Pecado que está basado, y no estoy diciendo que quizás sí, no estamos quizás escondiendo fornicación o adulterio, estamos escondiendo orgullo. Gracias. ¿Cuál es la religión verdadera? Creo que no voy a llegar a terminar ni el tema ni la primera partecita. En la religión verdadera está Dios y está el ser humano. ¿Quién está enojado con quién? ¿Quién está enojado con quién en la religión verdadera? ¿Quién está enojado con quién? El hombre está enojado con Dios. ¿Y Dios qué hace para cambiar la actitud del hombre? Dios hace un sacrificio para cambiar la actitud del hombre. No es Dios que cambia en la religión verdadera, sino somos nosotros los que cambiamos. Entonces, en la religión verdadera, Dios es la víctima voluntaria. Él viene a este mundo en la persona de Jesucristo y hace bien. Y lo único que hace el hombre es enojarse con Él. Y aquellas manos que dieron sanidad son clavadas en una cruz por odio. Entonces, en la religión verdadera, la obra de Dios, ¿qué es? Es central. ¿De quién se habla en la religión verdadera? Se habla de Dios, no se habla del hombre. No se habla tanto de lo que el hombre hace, sino que se habla más de lo que Dios hace. Y cuando hablamos de lo que Dios hace, tiene una consecuencia en lo que el hombre hace. Eso es religión verdadera. El hombre responde con gratitud y servicio. ¿Hay una respuesta del hombre? Sí, el hombre no queda igual. Cuando se habla de Dios, nadie puede quedar igual. Cuando se habla el evangelio puro, o te pones en contra o a favor, pero no puedes quedar neutral. Pero cuando se habla de Dios es lo que trae verdaderamente cambio. Y la persona que recibe a Dios en su vida, entrega su vida a Dios con gratitud y esa gratitud la manifiesta en servicio. Dios es honrado, ¿por qué? No por ritual, sino ¿por qué? Por relación. A Dios no le interesan los rituales, a pesar de que Él instauró rituales. Si esos rituales me llevan a una relación más profunda con Él, entonces eso de Dios se agrada de eso. Pero si los rituales no me llevan a tener una relación más profunda con Dios y con mi prójimo, es una farsa. Y si no, lean Isaías capítulo 1. Dios le dice, hastiado estoy de vuestros sábados. Hastiado estoy de vuestros sacrificios. ¿Cuál era la razón? Porque el pueblo de Dios hacía rituales sin tener relación con Dios. Y entonces a Dios le da asco cuando alguien viene a la iglesia sin tener relación con Dios. Una relación íntima con Dios. Y me gustaría poder desarrollar estos conceptos, pero no tengo tiempo. El hombre en la religión verdadera es cambiado de enojado en amante por la obra de Dios. Hay en esta religión, hay un puntero acá me dijeron, ¿cuál era este? En esta religión hay fanatismo, hay adherencias a reglas. En esta religión hay adherencia a una persona que se llama Jesucristo. En esta religión hay adherencia a tradiciones. En esta religión yo me adhiero a los principios de la palabra de Dios. En esta religión soy fiel al manual de iglesia. En esta religión yo soy fiel a Dios hasta la muerte. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué tipo de religión se vive en tu iglesia local? Tenemos que empezar a definir adventismo y si creemos que el adventismo fue levantado por Dios, el adventismo tiene que estar construido sobre este esquema y no sobre este. Si está construido sobre este, entonces estamos en una religión falsa.
El resultado de la verdadera religión es ¿qué? Es humildad. Es humildad. Y cuando hay humildad puede haber buenas relaciones. Cuando hay orgullo, yo me considero, soy argentino, me considero superior al uruguayo. Y cuando estoy con los argentinos hablo de los uruguayos como diciendo, los uruguayos, mirá. Yo sé que ustedes no lo hacen eso, los españoles con los rumanos, ni los rumanos con los españoles, ni... Espero que no. Pero si nosotros como etnias nos reunimos para criticar a la otra etnia, evidentemente todavía estamos viviendo una religión falsa. Porque quiero decirte algo. El objetivo del discipulado, hablamos de eso, que eso fue lo que hizo Jesús, es hacernos entrar en el reino. Y cuando nosotros predicamos bien el Evangelio, un argentino, a pesar de que ustedes saben que los argentinos tenemos la fama de ser orgullosos, es una fama nomás. Pero cuando un argentino entra en el reino de los cielos, Dios le pide que deje ese pecado cultural. Y Dios transforma ese corazón para que ese pecado cultural quede atrás. Y es por eso que un argentino, a pesar que no nos odiamos con los uruguayos, porque somos más o menos lo mismo, pero un argentino que odia a un uruguayo puede acercarse a un uruguayo, puede ser hermano. Yo puedo ser hermano de un rumano que entendió el Evangelio. Yo puedo ser hermano de un español que entendió el Evangelio. Pero cuando no estamos en el Evangelio, nos separamos y nos reunimos nosotros solos, no nos mezclamos con esto, porque estos ven las cosas de manera diferente. No, tenemos que tener todos la misma base y esa base está determinada por el Evangelio. Y este es el corazón del Evangelio. Y si no, analice esto, yo les estoy presentando en resumen lo que está en toda la Biblia. Pero entonces, ¿cuál es el centro de la religión verdadera? ¿Cuál es el centro de la religión verdadera? Es relaciones. ¿Cómo tú pruebas si estás con Dios o no? ¿Con un examen de 28 doctrinas, a ver si las conoces? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tú sabes si estás con Dios o no? Dime. La Biblia dice, si tú amas, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? Si tú dices amar a Dios que no ves y no amas a tu hermano que ves, dice Juan, entonces es una fantasía lo que tienes. El verdadero cristianismo se mide por las relaciones. Tú puedes ser un primer anciano de iglesia y te sabes las 28 doctrinas, predicas 3 sábados por mes en tu iglesia, pero vas a tu casa y maltratas a tu esposa, tu religión anda mal, hermano. No importa que seas adventista de 7ª generación. Si tú no sabes meter a Dios dentro de los problemas matrimoniales con tu esposa, tú tienes un problema de religión. No has entendido el Evangelio. Y quiero decirles esto, yo les podría dar muchos ejemplos. Yo tengo que, en mis 22 años de pastor, tengo que aconsejar a muchas personas que se están quebrando. Y me acuerdo de los primeros años cuando venían los matrimonios y yo les trataba de aconsejar y me metía el problema en mis hombros y trataba de solucionar. Y después me di cuenta que no. Lo que le tengo que enseñar a estos matrimonios es el Evangelio. Cuando ellos entienden el Evangelio, los matrimonios se unen. Cuando una iglesia entiende el Evangelio, la iglesia se une. Hay iglesias adventistas que están divididas y que están peleadas y que siguen tomando Santas Cenas cada 3 meses, que es un jueguito, porque tendrían que arreglar las cosas antes de cada Santa Cena. Pero sin embargo, viven peleadas, saben las 28 doctrinas y sin embargo, no están en Dios porque no pueden armar a su hermano. El centro de la verdadera religión son relaciones. Nosotros nos las arreglamos para decir que el centro de la verdadera religión son 28 doctrinas. Y con eso, entonces, podemos tener 28 doctrinas, pero matar a nuestro hermano. ¿Qué pasó en Ruanda? ¿Qué pasó en Ruanda? Cuando vino el genocidio, los adventistas Tutsi, ¿qué hicieron? Mataron a los adventistas Hutus. Y pasó dentro de la iglesia adventista eso. ¿Por qué? ¿Guardaban el sábado todos esos adventistas? Sí, todos creían que el sábado era el día de reposo. Todos creían quizás en el 1844, pero cuando hubo una tensión,
la tensión determina cómo tú te defines a ti mismo. Y cuando vino la tensión, los tutsis se definieron primero como tutsis, no como adventistas. Y por eso fueron y mataron a los hutus. Y perdonen, voy a utilizar casos. Cuando hay una tensión entre españoles y rumanos, ¿cómo te defines primero? ¿Como adventista o como rumano o como español? ¿Cómo te defines primero cuando tienes un problema, una tensión con la iglesia latinoamericana? ¿Te defines primero como latinoamericano? Ay, no, nosotros tenemos el adventismo verdadero. Estos españoles son unos liberales. Ni sabemos lo que significa ser liberal y conservador. Y no tengo tiempo de mostrarles, pero en la Biblia, hay dos corrientes en la iglesia, conservadoras y liberales. Y yo se los puedo demostrar que tanto los conservadores no están en el verdadero adventismo como los liberales tampoco están en el verdadero adventismo. Porque en la Biblia en ningún lado dice que tú tienes que ser conservador o liberal. En la Biblia dice que tú tienes que ser fiel. Fiel a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo leemos la palabra de Dios? Y ese es otro tema para otro seminario. ¿Cuál es el centro de la religión falsa? Rituales, creencias y programas. En la religión falsa, si yo sigo los rituales, tengo las creencias correctas y participo de los programas correctos, soy un buen miembro. No importa que me pelee con todas las personas, no importa que sea un autoritario, no importa que sea pastor, pero si sigo estas tres cosas, ya estoy bien. En cambio, en la religión de la Biblia, Jesús dice claramente que cuando tú tienes un problema con tu hermano y no solucionas tu problema con tu hermano, tú estás en un problema mayor, te estás perdiendo. ¿Para qué fue instituida la iglesia? Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? Y ahora te pregunto, ¿cómo definimos nosotros los adventistas a la verdad? ¿Qué es la verdad? Sí, eso dice la Biblia, pero generalmente los adventistas definimos la verdad por 28 doctrinas. Decimos, esta es la verdad. Y por eso somos adventistas. Tú no eres adventista, y eso espero tener tiempo para demostrarlo, por las 28 doctrinas. Porque los adventistas, cuando nacieron, ¿qué día guardaban? Guardaban el domingo. Entonces, ¿eran adventistas cuando guardaban? Sí, eran adventistas cuando guardaban el domingo, pero tenían una actitud hacia la Biblia. Y cuando vino una persona de otra iglesia, le dijo, ustedes están equivocados. Miren lo que dice la Biblia. El día de reposo es el sábado. Entonces los adventistas que guardaban el domingo dijeron, es verdad, analizaron la Biblia y decidieron poner sus vidas en armonía con la Biblia. No estaban aferrados a una tradición, porque si estaban aferrados a una tradición, cuando venía Raquel Oaks, se llamó la que vino y trajo la verdad del sábado, tendrían que haber dicho, no, pero hasta ahora hemos guardado el domingo y así tenemos que seguir, esta es nuestra tradición. Mi abuelita guardaba el domingo, así que yo también tengo que guardar el domingo. Esta es la verdad. Ellos no estaban interesados tanto en creencias como estaban interesados en una actitud hacia Dios. Y eso es lo que define el verdadero adventismo. ¿Pero qué es la verdad? La Biblia define dos cosas como verdad. Una está en Juan 14, 6, que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es verdad? Jesús. ¿Cuál es la parte más importante de la Biblia? Son los evangelios. Y ahora les hago una pregunta. ¿Acerca de qué enseñó Jesús en los evangelios? Y les hago otra pregunta para hacer más enfocada la pregunta. El Sermón del Monte es la esencia de lo que son los principios del reino de los cielos. ¿De qué habló Jesús en el Sermón del Monte? ¿De qué habló? A ver. Jesús habló de relaciones, no habló de otra cosa que no fuera relaciones.
Analicen cada una de las bienaventuranzas. Habló las primeras, lo mismo que los 10 mandamientos, habló las primeras 4 bienaventuranzas con respecto a mi relación con Dios y las otras con respecto a mi relación con el prójimo. Si siguen analizando el Sermón del Monte, van a encontrar que todo lo que Jesús enseñó fueron relaciones. La verdad está en relaciones. Cuando yo tengo relaciones correctas con mi prójimo, allí yo estoy en la verdad. No se define por una doctrina abstracta la verdad, sino la verdad se define por una persona. Y Jesús nos mostró lo que es la verdad relacionándose con la gente. Y es por eso que no te sirve de nada, hermano y hermana. Eres director de jóvenes de una iglesia y estás compitiendo con el Club de Conquistadores a ver quién tiene el mejor programa. Yo me acuerdo, era pastor de una iglesia y estaban compitiendo. Si el Club de Conquistadores ponía una fecha, venía rápido la sociedad de jóvenes y le ponía otra fecha para que no lo agarre. Y competían el uno con el otro. A veces hasta vemos eso a niveles más altos. ¿Por qué? Porque nos formaron así de conquistadores. En conquistadores hay que competir. Entonces nos van formando y al final terminamos siendo pastores y empezamos a competir quién es la iglesia que más bautismos tiene. Y después competimos a nivel de asociación o de conferencia o de unión. ¿Cuál es la unión que más bautiza? Y así vamos compitiendo y llegamos al Congreso de la Asociación General a ver, para hacer un desfile de naciones, para ver cuál es la división que más bautismos tiene. Y entonces la competencia lo único que hace es separarme de mi hermano, porque la competencia está basada en mí, está en lo que yo puedo lograr. En cambio, en la Biblia hay un principio, como dije antes, que supera la competencia, que se llama la colaboración. Ay, tendría tanto para hablar. Jesús es la verdad y Jesús nos mostró lo que es relación. Y fíjese, la Biblia también define otra cosa. Jesús enseñó estrictamente principios de relación. La Biblia dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley? La ley de Dios es un marco para proteger a relaciones. Es un marco, los 4 primeros mandamientos para proteger mi relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos es para proteger mi relación con el prójimo. Y por eso cuando Jesús tuvo que resumir la ley, dijo, amarás a tu prójimo, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no abolió los mandamientos, sino que los resumió en el principio básico, que es el amor. Y por eso la ley de Dios son relaciones. A nosotros nos enseñaron en la iglesia, yo soy adventista de cuna, nos enseñaron a portarnos bien. No, la iglesia no es para portarte bien. Tú te puedes portar bien y tener pésimas relaciones. Dios te pide que ames, y para amar necesitas ser transformado, necesitas conocer a Dios. Y cuando tú eres transformado, entonces Dios te da un marco de correctas relaciones que se llama la ley. Pero la ley no es un fin en sí misma, sino que es un medio. Pero nosotros tenemos el concepto de la cultura modernista, que se llama, que la tomó el concepto de ley, que la tomó de la cultura romana, que es, en inglés se dice the rule of the law. La regla de la ley. En la cultura romana lo que importaba era la ley. No importaba la víctima de un proceso, sino que lo que había que satisfacer es la ley. En la Biblia no hay que satisfacer la ley. Ese no es el concepto de ley de la Biblia. Ese concepto viene del romanismo, del modernismo, pero no es un concepto de la Biblia. Y les doy un ejemplo para que ustedes entiendan. En Estados Unidos el concepto romano de la Biblia, así se rige el país, y eso entró dentro de la religión, también dentro de la denominación adventista. Pero había un hombre, esto lo leía en el diario, un hombre que fue a las montañas de Georgia con sus hijos. Y los hijos estaban en el fuego ahí una noche comiendo marshmallows, y en eso se acerca un oso aparentemente hambriento. Y cuando el padre ve al oso, por supuesto estaban sus hijos ahí, veía que el oso se acercaba, no podía. Vio un palo, agarró el palo y se acercó al oso y le pegó un palazo en la cabeza y el oso se murió. Para suerte de él y de los hijos. Bueno, vino el guardabosques y le cobró un ticket, una multa al padre por haber matado un oso, porque va en contra de la ley matar osos. $350. Eso es la regla de la ley. El guardabosques no analizó por qué el padre mató al oso, que los hijos eran más importantes que la ley del oso. Entonces lo que importaba era pagar la multa porque hay que satisfacer la ley. A veces en la iglesia tenemos ese mismo concepto de la ley. Hay que cumplir la ley.
Y entonces las personas no son lo más importante, sino la ley. Y entonces estamos con esta famosa frase, la imagen de la iglesia. ¿Sabes cuál es la imagen de la iglesia? La imagen de la iglesia es que la iglesia tiene que ser salvadora. Y te doy un ejemplo. Jesús se acercó a la samaritana. ¿Te acuerdas? En el pozo de Jacob. ¿Cuál era el problema de la samaritana? ¿Cuál era el problema de la samaritana? Sí, tenía necesidad de agua, pero ¿cuál era el problema de fondo? O sea, el problema de la samaritana era que se había casado 5 veces, le había robado el marido a 5 personas y el marido que tenía ahora no era el de ella. Y sin embargo Jesús se acerca a la samaritana y no solamente se acerca, la confronta con su problema, pero le hace la revelación que a nadie le hizo, le dijo que él era el Mesías. A ninguna otra persona Jesús le dijo que era el Mesías, sino a esa samaritana rompe matrimonios. Y todos leemos eso de Jesús y decimos, ¡ay, qué lindo Jesús! Y leemos Juan capítulo 4 y lo utilizamos de ejemplo cómo hay que llegar a las personas que no están en la iglesia. Pero ahora ponte en los zapatos de la mujer que la samaritana le robó el marido. Porque la samaritana le robó el marido a alguien. Y ponte en los zapatos de esa mujer que fue la víctima del abuso de la samaritana y que está viendo por la ventana cómo Jesús comienza a hablar con la samaritana. Y no solamente que comienza a hablar con la samaritana, sino que la elige como uno de sus discípulos. Yo te hago una pregunta, ¿irías a esa iglesia? Jesús estaba levantando el movimiento que arrasaría el mundo, que se llamó la iglesia cristiana. ¿Irías a la iglesia donde el Mesías elige a una adúltera para que sea una de sus discípulos? Con el concepto de ley que tenemos ahora, no. Y eso no quiere decir, entonces, vengan todos los adúlteros, hagamos... No, Jesús... Sí, vengan todos los adúlteros, pero Jesús fue a la adúltera para salvarla del adulterio. Porque la imagen de la iglesia se realza cuando se realza la imagen de Dios. Y la Biblia dice que Dios se enaltece cuando hablamos de su perdón, cuando hablamos de su gracia. Porque la iglesia no es un lugar donde se enseña moralidad, es un lugar donde se enseña salvación y relaciones. Y por supuesto la samaritana no le robó más el marido a nadie. Pero el gran problema lo tuvo la víctima de la samaritana, porque no sé si habrá entrado a la iglesia después de eso. Y alguien podría decir de los discípulos, no Señor, pero la imagen de la iglesia, nadie va a querer entrar a esta iglesia si tú eliges a la samaritana. Fíjate que era la imagen para Jesús. ¿Para qué Dios nos dio su ley? Es un marco de protección para relaciones crecientes. ¿Qué es entonces la iglesia? Es el escenario donde se presentan relaciones crecientes y amorosas. Termino con estos 2 versículos y terminé en la mitad del tema. Juan, ustedes lo conocen, Juan 13, 35. Dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Jesús no dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando guarden el sábado. Jesús no dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando den el diezmo. No dijo Jesús conocerán todos que son mis discípulos cuando usen corbata. Jesús dijo conocerán todos que son mis discípulos cuando se amen. A veces hacemos talleres de entrenamiento para salir a predicar a las mentes posmodernas, al universitario, a esto y lo otro. Y quizás nuestras iglesias estamos peleados dentro de nuestras iglesias. Primero sanemos a nuestras iglesias, vivamos el verdadero evangelio y eso va a ser una atracción para la gente. No me sirve de nada definir una mentalidad secular si es que yo todavía no definí lo que es verdadero adventismo. Y el verdadero adventismo se define por relaciones. Y un versículo final, Juan 17, 21. Juan 17, 21. Jesús dijo, hablando en favor de sus discípulos, dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. ¿Cuándo el mundo va a creer que Jesús fue enviado por Dios? Cuando estemos unidos. Cuando yo pueda amar al uruguayo. Cuando el uruguayo me pueda amar a mí.
Cuando el español puede amar al rumano como si fuera español. Y el rumano puede amar al español como si fuera rumano. Cuando el latino puede amar al europeo. Allí conocerán que Jesús fue enviado. De lo contrario, toda la obra que hacemos es proselitismo. Proselitismo simplemente para llenar una iglesia y competir con las demás iglesias. Y termino, yo sé que ya me fui del tiempo, pero termino con un ejemplo que utilicé ayer. Pablo, como dije ayer, tenía las ideas de Dios en su cabeza, pero no era fiel a Dios. Y cuando vino la revelación de Cristo, Pablo se resistió, porque nosotros muchas veces nos resistimos a las revelaciones de Dios a través de Jesucristo. Pero llegó un momento que Pablo se encontró con una evidencia que no podía ser contrarrestada. Y fue la evidencia de una persona que por predicar a Cristo estaba dispuesta a dar su vida. Pero no solamente estaba dispuesta a dar su vida, sino que estaba dispuesta a dar su vida para que los que lo estaban apedreando vean a Cristo en él. Y esa es la diferencia. Una cosa es dar tu vida. Tú puedes dar tu vida por cualquier causa, pero otra cosa es dar tu vida por Cristo. Porque si das tu vida por Cristo, tú tienes que ser fiel a Cristo hasta la muerte. En otras palabras, tú tienes que amar hasta la muerte, incluso a aquellos que te apedrean. Porque la verdadera religión se prueba en las relaciones. Yo te hago una pregunta. Si a Esteban hubiera sido como tú o como yo, y le hubieran tirado piedras, y le hubiera quedado una piedra a la mano, ¿qué hubiera hecho Esteban de acuerdo a nosotros? Hubiera agarrado las piedras y le hubiera tirado en contra de vuelta. Y le hubiera pegado en la cabeza a Pablo, posiblemente. Ahora te hago una pregunta. ¿Hubiera habido un apóstol Pablo entonces? No, porque no hubo alguien que encarnara el amor de Dios en sí, alguien que estuviera lleno del Espíritu Santo. Dios te ha llamado a ti y a mí para encarnar a Cristo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso se tiene que manifestar en relaciones. ¿Quieres ganar a tu amigo? ¿Quieres ganarlo para Cristo a tu amigo de la universidad que tiene mentalidad posmoderna? Ámalo. Tú sé firme a tus principios, a los principios de la palabra, y ámalo. Pero no solamente vayas y ames a tu amigo de la universidad. Ama a aquella persona que no piensa como tú dentro de la iglesia. Para que cuando traigas a tu amigo vea que tú tienes un Dios real no solamente cuando estás testificando, sino que también cuando estás en la iglesia. Porque cuando estamos en la iglesia también estamos testificando. Jesús nos llevó hasta el máximo, nos dijo, tú quieres, sí, entendiste que hay que amar, ¿verdad? Pero yo te digo ahora una cosa, quiero que ames a tus enemigos. Y entonces ahí llega, esto es imposible. Para amar a tu enemigo solamente lo puedes hacer estando transformado. Tú puedes dar el diezmo sin estar transformado. Tú puedes guardar el sábado sin estar transformado. Tú puedes ser anciano de iglesia sin estar transformado. Tú puedes ser pastor sin estar transformado. Pero no puedes amar si no estás transformado. Y por eso la vida cristiana comienza con humillación. Dejando que Dios me tome para yo amar. Lo que continúa, y con ya terminé ahora, es definir la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Eso lo voy a dejar quizás para esta tarde o para un tema de un seminario. Pero recuérdate algo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, en el Antiguo Testamento dice, teme a Dios, relaciónate bien con Dios y guarda sus mandamientos, que son un marco para proteger las relaciones con tu prójimo. Eso es el todo del hombre. Lo otro demás viene por añadidura. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a amar? Que Dios te bendiga.